Gracias. Quieras. Iniciemos, esperemos un poquito más, son las 10. Vamos a trabajar con los presentes que están acá, con Rebeca. No sé si esa cámara ya está acomodada, Gustavo. Todo, nos está todo. O sea, nos toma ahí, ¿ves? Está tomando como está. Me toma a mí del S y la diapositiva es la que ven los chicos. Sí, PPT. Ellos ya están viendo Ahí está. cómo vayas pasando. Claro. Decimos así, somos respetuosos de la radio. Bueno. Ahí está perfecto, gracias. Bueno, vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos, ¿cuántos llevamos conectados virtuales? Más de 50. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a esta nueva actividad desde el área académica del CPI. Hace algún tiempo el colegio incursionó y lo vio como absolutamente necesario hace algún tiempo atrás la idea de salir de temáticas absolutamente técnicas, bastante más duras en el enfoque, y pasar a temáticas que atendieran todo lo que tiene que ver con las habilidades blandas. Ya desde hace algunos años sabemos que para todas las profesiones, en la actualización profesional, pero también en las casas de estudios, en la formación, es necesario eh, el incorporar temas que tienen que ver con las distintas habilidades blandas. En esta oportunidad, y saludamos desde ya a Ale Uliarte, Alejandro Uliarte, ya un amigo de la casa, ha estado en otros espacios de intervención con el CPI, fundamentalmente presentando estas temáticas que tienen que ver con las habilidades blandas, hoy con el tema de comunicación estratégica en la actividad inmobiliaria. Ale, desde ya en nombre de nuestro presidente Lucas Péndola y de toda directiva, agradecidos porque te sumes siempre a los espacios de capacitación. Y como lo venimos haciendo, esta es la segunda oportunidad en el año. Quiero cederle la palabra también para que nos salude, porque es nuestro anfitrión y porque es el director de la casa de estudio que recibe la actividad del CPI en la programación de actividades en estos espacios, aprovechando esta tecnología híbrida, al director de la carrera, el doctor Fernando Flores, y compartir con todos ustedes y me gustaría, Fer, que algunas palabras ahí referenciando lo que hemos vivido hace poquitas horas prácticamente, que ha sido la jornada inmobiliaria, en donde hubo una fuerte presencia del CPI, no solo en la presencia de su presidente, sino en la presencia de los distintos paneles que atravesaron allí, donde, bueno, estuvo muy nutrida de presencias y referentes del sector inmobiliario de CPI matriculados de ley, digamos, que estuvieron participando. Fer, te cedo la palabra y además para que como anfitrión presentes formalmente a nuestro disertante. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bienvenido, Ale. Ale, si me permite. Bueno, como recién empezaba a señalar Gustavo Mallea, es un honor, una satisfacción académica y colegial, ¿no? Que hoy tienes Institución Cervantes para hacer realidad este vínculo que nos une al colegio, al CPI, permitiendo que en este salón auditorio CPI pueda llevar adelante sus reuniones, su centro de capacitación y formación permanente, lo que deja al descubierto realmente esta articulación, este vínculo sólido que se va construyendo día a día, no solamente con la presencia de su presidente, ¿sí? CPI Lucas Péndola, sino también con toda su comisión directiva y CPIs que nos acompañan periódicamente. Como hacía referencia recién Gustavo, la semana anterior tuvimos nuestra jornada inmobiliaria anual de Institución Cervantes, que la desarrollamos en el Salón Auditorio del Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, en la que asistió y tuvo una destacada presencia CPI, no solamente, insisto, a través de la exposición con quien compartiste escenario, Gusti, el CPI, presidente Lucas Péndola, sino también su vicepresidenta Carolina Fiore y el resto de la plana de la comisión directiva y integrantes del CPI que también nos vinieron a comentar la realidad, lo que pasa en la calle, en el mundo inmobiliario y los tips o esas habilidades, como decías recién vos, competencias blandas, que hoy en día demanda la profesión.
E Institución Cervantes sigue estando de gala, su salón se viste de gala, no solamente físico, sino también su salón remoto en el entorno por Zoom, porque hoy tenemos aquí en Institución Cervantes, de la mano de CPI, a Alejandro Euliarte, abogado, coach, que nos viene a hablar justamente de un tema muy importante para el ejercicio profesional y hasta me atrevo que podríamos ir más allá del mundo inmobiliario. A todas las profesiones hoy en día interesa saber cómo nos comunicamos. La comunicación es esencial, por eso Alejandro hoy nos va a hablar de la comunicación estratégica en la actividad inmobiliaria. En este espacio les cuento que, bueno, Ale viene con una larga trayectoria en el coach, en la comunicación. Lo pueden seguir en ale.euliarte en Instagram, donde tiene mucha presencia, muchos posteos relacionados con este tema. No, aproximadamente en 2 horas o durante 2 horas, Ale nos va a permitir explorar el mundo de la comunicación, que es justamente es vital. No podemos pensar en negocios inmobiliarios sin antes preguntarnos, ¿sé comunicar? De eso se trata, ¿no, Ale? Saber comunicar. Bienvenido, gracias por estar, gracias CPI por confiar en Institución Cervantes, gracias a nuestro director académico Gustavo Macea por permitirnos también que Institución Cervantes siga estando ahí de avanzada, en este caso hermanados con el Colegio Profesional de Inmobiliario. Que tengas la mejor de las tardes, Ale, y de las experiencias. Bueno, hola, hola. Bueno, hay que estar a la altura de semejante presentación. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Flores, Gustavo Machea, como siempre, la institución Cervantes, perdón, el CPI, una vez más, por convocarme en esta capacitación, perdón, tan particular. Cuando se trata de la modalidad híbrida, es todo un desafío, porque tengo acá personas que están acompañando de manera presencial y al mismo tiempo aprovecho y saludo a los que están conectados atrás de esa pantalla. Son creo que más de 50 personas, a los cuales por favor les pido que apaguen el micrófono, ¿verdad? Yo voy a dirigirme a la clase, a ustedes, voy a contarles y profundizar sobre qué se trata de esto de la comunicación estratégica y les voy a ir compartiendo varias slides para que esto sea también divertido y tengamos unas 2 horas de un momento ameno, de un momento que lo disfrutemos. Lo que sí les pido, por favor, yo los puedo ir haciendo participar en el chat, pero les voy a avisar puntualmente cuando lo hagan. No voy a estar pendiente porque la verdad me va a ser muy difícil poder guiar la clase. Para empezar, que vuelvo a agradecer la presentación, brevemente hago un poquito de autorreferencia, muy breve respecto a lo que yo ya vengo desarrollando, como bien dijeron las personas que me presentaron, a las cuales vuelvo a agradecer y reconozco su trayectoria y excelente dedicación en cada uno de sus trabajos. Yo ya vengo desarrollando esto que tiene que ver con el coaching y las soft skills o habilidades blandas, tanto en el Colegio de Abogados como en el CPI, como también en el IFOPAC, que es el Instituto de Formación Ciudadana y Parlamentaria. Se los muestro a los fines de que entendamos que yo lo que voy a compartir ahora tiene que ver con un estudio y una aplicación de grandes referentes. Y ahí les comparto algunos de ellos. En lo personal, que me gustan a mí. Incluyen neurocientíficos, médicos, psicólogos y el famoso Jürgen Clary, que creo que ahora está en Córdoba y si no me equivoco este miércoles también va a brindar una charla. Y por eso, como también dijeron hace un ratito, los invito a que me puedan seguir en las redes sociales, ahí tienen un QR, o si no, directamente buscándome como Ale.Auliarte. Aquellos que me sigan, yo les voy a regalar ese libro, Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen, que va a estar acá en Córdoba, un excelente libro y mucho de su contenido lo vamos a ir compartiendo ahora. Avanzando, ya vamos a entrar directamente en la capacitación de hoy. Comunicación estratégica. Es muy amplio. Lo que voy a hacer es contarles mi experiencia, mi aplicación, y para que esto sea práctico y fácilmente de entender, lo reduzco por lo menos a 4 pasos.
4 pasos que entiendo yo que son claves a los momentos y en los escenarios de comunicarnos estratégicamente. Primer paso, ser un observador consciente, y esto lo vamos a ver detenidamente. Ser un observador consciente, el primer paso. Luego vamos a escuchar y aprender a leer entre líneas. ¿Para qué? Para en un tercer paso conectar y generar confianza. Y luego estar presente y liderar cada conversación y cada operación. Eso se los presento así. Vamos a empezar a avanzar y desarrollar cada uno de esos pasos. El primero, y para quienes me siguen y me escuchan y ya vienen haciendo algunas formaciones y capacitaciones conmigo, saben que insisto mucho en esto. El famoso observarse conscientemente, como pueden ver ahí en el slide. Ya Einstein decía que conocer bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí mismo es sabiduría. Insisto, el punto de partida para mí es un enfoque hacia nosotros mismos. Esta charla de conversación estratégica no va a ser una charla de marketing digital, de redes sociales, de algoritmos, de embudos. Tiene que ver con un elemento que resaltaron recién, 100% de aspectos esencialmente humanos. Ahí vamos a poner el foco y vamos a entrar con profundidad para que entendamos qué es esto de comunicar desde ese lugar. Eso los invito a que entiendan que el verdadero camino va a ser de adentro hacia afuera. ¿Nos vamos a comunicar? Sí, perfectamente, pero va a ser de adentro hacia afuera. Es decir, primero una mirada hacia adentro y después qué pasa con el otro. ¿Quién es el otro? El otro puede ser un colega, puede ser un cliente, puede ser un grupo de reunión donde tengo varios presentes en una mesa. Lo vamos a ir evaluando, pero la invitación es desde adentro hacia afuera, de lo particular a lo general. ¿Y por qué les digo esto? Que hoy la ciencia ha avanzado tanto que nos permite empezar a tomar noción de algunas cuestiones que antes no considerábamos. Ahí les muestro alguna de esa tecnología y, por ejemplo, me resulta súper interesante siempre compartir este slide para recordar que diariamente tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos. Y como ven ahí, el 47% del tiempo nuestra mente divaga de un pensamiento a otro, lo que se conoce como la mente errante. Y lo podemos observar todo el tiempo, haciendo un simple ejercicio de, che, ¿dónde estoy poniendo mi atención ahora? ¿Lo estoy escuchando al Ale? ¿O estoy viendo qué pasa de lo que tengo que hacer mañana? ¿O estoy observando interno? ¿Estoy yendo a las redes? ¿Ven? Es un trabajo muy importante y ya van a entender a dónde voy con todo esto. Es lo que se llama, por eso está esa vaca ahí, la famosa rueda mental. Todo el tiempo, con los pensamientos de un lado a otro. Y esto no es importante. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que nuestra mente consciente es un 5% y hay un 95% de mente inconsciente, según el psicoanálisis y los estudios que se vienen desarrollando al respecto, hay mucho que hacemos de manera automática, porque en ese inconsciente, siempre lo repito en las distintas capacitaciones, tanto esos hábitos, todo eso, ese llamado famoso sistema de creencias, las programaciones, ¿que dónde vienen? ¿De dónde creen que vienen? Obviamente influyen muchos factores, pero yo siempre resalto esto en particular, como pueden ver en la slide, donde tenemos un chico corredor inmobiliario que nos va a acompañar durante toda la capacitación creado por IA, que está pensando, tiene una nube de pensamiento de lo que tiene que ver con lo que él ha heredado. ¿Y saben qué es? Se los muestro en la otra diapositiva. La información que heredamos principalmente de nuestro árbol familiar. ¿Y a dónde voy con todo esto? Estamos haciendo el recorrido, como les dije, desde adentro hacia afuera. Ya van a entender que está todo relacionado al momento de comunicar. Principalmente, ¿por qué? Porque esas programaciones heredadas empiezan a crear en nosotros cuestiones clave. Y yo los invito a que ustedes respondan esta pregunta, tanto los que están acá presentes como los que están
conectados virtualmente, se sienten seguros y confiados consigo mismos como profesionales inmobiliarios. Miren la simpleza de esa pregunta. Generalmente cuando hago esta pregunta en capacitaciones hay personas que dicen, yo sí, y otras personas que se quedan mudas, y otras personas que los imitan del 1 al 10. ¿Qué tan seguro te sentís de ti mismo? Y 5. ¿Y qué pasa para llegar al 10? Porque estamos hablando en uno de los pasos que queremos crear confianza con la persona que está al lado. Yo quiero crear confianza con esa persona a quien le quiero vender una propiedad. Pero ¿dónde tiene que empezar la confianza antes? En mí mismo. ¿Cómo voy a esperar yo que esa persona confíe en mí si yo no confío en mí mismo? ¿Me van siguiendo? Entonces, el primer punto es, pongo la lupa sobre lo que pasa en mi interior. Eso es importante entender estas cuestiones y si empezamos a navegar con más profundidad, llegamos a la conclusión de que hay personas que sí han trabajado la confianza y la seguridad en sí mismos y otras personas que no. Y me ha pasado porque en los trabajos de mentorías personalizadas que yo hago con algunos profesionales, como bien dijo el doctor Flores, esta no es una cuestión de corredores inmobiliarios, aplica a la vida profesional porque es transversal al ser humano, son cuestiones esencialmente humanas. Entonces, hago acompañamientos donde hay profesionales que me dicen, el problema mío, y me pasó en un momento con un profesional, un corredor inmobiliario, no lo vamos a nombrar, que él me decía, mira Alejandro, a mí me va muy bien porque tengo un gran poder de convocatoria, de captación, tengo clientes, voy avanzando en la inmobiliaria, pero me pasa que cuando ya estoy próximo a cerrar la operación, me empiezan a aparecer como bloqueos que no puedo concretar, porque por ejemplo, el interesado me dice que vamos a avanzar y que nos tenemos que juntar la semana que viene y yo automáticamente lo pateo para la otra. O cuando me dicen vamos a avanzar, yo directamente le digo, mira, tómate una semanita más, pensalo. O sea, él me vino a consultar porque me dice, me pasa esto como una cuestión interna que hoy las tengo resueltas porque delego eso en mi secretaria. Pero yo no lo puedo hacer. Entonces, hablando, entrando en profundidad, me contó su historia familiar. Y les digo esto para que entiendan cómo se engancha con lo anterior. Y resulta que el padre de este corredor inmobiliario, cuando él era muy joven, prácticamente un niño, en su momento me dijo que había tenido y sufrido una estafa por parte de un vendedor. Le vendieron en su momento un fondo de comercio y fue estafado. Y realmente casi perdió la propiedad por esa operación. Quedó muy mal el padre y todo el tiempo desarrolló una bronca, ira contra ese vendedor y contra cualquier vendedor. Hasta tal punto de que todo el tiempo le decía a él cuando era muy chico, ojo con los vendedores, porque son unos guachos. En cualquier momento el vendedor te va a cagar. Perdón que yo soy así bien claro con las palabras. ¿Qué pasó? En ese joven se empezó a instalar esa idea y a asociar esa idea de que vender era algo malo porque podía perjudicar a otro. Entonces, hoy de adulto, cuando él estaba por cerrar las operaciones, ¡tum! Le aparecía lo que ven ahí, un impostor que le restaba productividad. ¿Me siguen a dónde empieza todo esto? Por eso los llevo a que piensen dónde empieza esa confianza y seguridad que quieren desarrollar. Che, ¿cómo están por dentro antes de presentar algo para vender? Este es un ejemplo que pasa y hay muchísimas situaciones parecidas que después, a medida que vayamos conversando, les voy a mostrar otra. Entonces, lo bueno y positivo de esto es que cada uno de ustedes, y sé que hay muchos estudiantes conectados, entiendan que la confianza y seguridad es un estado neurobiológico entrenable. Es un estado neurobiológico entrenable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cada uno de ustedes, ya sean estudiantes o personas corredores que están desarrollando a full la profesión,
quieren que les vaya bien, como todos. Yo quiero vender, quiero tener socios, quiero ampliarme, quiero expandirme, quiero captar más. Entonces no voy a dejar afuera nada. Por lo tanto, el primer paso es, voy a trabajar en mi seguridad personal, en mi confianza. Y sé que hay muchos estudiantes, y por eso insisto en esto, porque están en un momento de mucha formación y después tienen que salir a la calle, no dejen de prestarle atención a esto, porque esto va a ser clave. Y pueden hacerlo de una manera muy simple, como ven en el slide, a través de 3 pasos que se los voy a explicar para que puedan avanzar. Tomar conciencia de su diálogo interno, ordenar su mundo interior y actuar con exposición progresiva de acciones. ¿Qué significa esto? Lo vemos. Tomo conciencia de cómo me hablo a mí mismo, de qué es lo que me digo. Me escucho lo que me digo. Voy a ir a mostrar una propiedad. ¿Me escuché esa mañana o unos minutos previos respecto a lo que yo me digo a mí mismo antes de ese escenario con un potencial cliente? Ojo con esto. Hay personas que les va bárbaro en el rubro inmobiliario, pero cuando tienen que dar un pasito más, porque de pronto se dedicaban, no sé, a la administración y ahora van a ampliarse a un loteo y tienen que juntarse en una reunión con un desarrollista y empiezan a sentir más nerviosismo y algo por dentro. Aparecen estos bloqueos que vamos a tener que estar atentos porque el límite empieza ahí. Entonces, tomen conciencia de cómo se hablan. Por eso lo ven ahí al joven corredor inmobiliario frente a un espejo. Y esto es clave, paso por paso, frente a cada escenario donde ustedes tengan la oportunidad de conversar barra conectar. Entonces, ojo que van a aparecer verbos como los que ven ahí. Y siento que no puedo, siento que no sé, siento que no sé lo suficiente, que no tengo, que no debo. Es muy común. Y hago hincapié en esto porque hay muchos estudiantes que trabajan estas sensaciones. Entonces, ojo con aquellos límites que empiezan a aparecer en su mente, que pueden resultar un bloqueo hacia donde se quieren dirigir. Y mucha atención a estas cuestiones que ven ahí. Es muy normal que sucedan cuando yo voy avanzando hacia algún lugar o hacia algún objetivo. Aparecen los enojos, justificaciones, espera y apresuramiento. ¿Qué significa eso? Y bueno, estoy estudiando para los estudiantes, ¿no? Y de pronto me fue mal. Me enojo con la vida, me enojo con la carrera, quiero renunciar a todo. Ojo con eso, es el diálogo interno, ¿no? O de pronto justifico, y bueno, el país está así, hay crisis, está todo difícil, no se vende nada, entonces yo no hago nada porque tampoco voy a vender. No, no, no. ¿Ven dónde empieza? Siempre nuestro lado interno. O las esperas. Bueno, voy a esperar hasta que se solucione todo, hasta que se acomode. Venimos esperando hace cuánto que se solucionen las cosas para tener supuestamente el país que queremos. No, no funciona. Entonces, eso es un límite. No tenemos que salir corriendo apresuradamente a hacer las cosas. Ojo con esos detonantes. Entonces, acá los invito yo a que empiecen a construir un diálogo interno que los acerca a esa comunicación estratégica, a esa forma de comunicarse y empezar a conectar con quien quieran, porque esto es para la vida. Obviamente, si lo van a aplicar a la profesión inmobiliaria, van a ir con un cliente, con un socio, pero ahí tienen una opción de que pueden tomar y anotar como diálogos internos a los fines de cambiar. Por ejemplo, bueno, el famoso seguro, este cliente me va a decir que no. Yo los invito a que cambien eso y digan, por ejemplo, voy a entender qué necesita el cliente para ayudarlo. ¿Ven? ¿Qué hice? Me anticipé y puse el foco donde sí, no donde, entre comillas, no. Es un trabajo muy sutil, pero hace una gran diferencia. O la comisión es muy alta, no me la van a pagar. A ver, si yo voy pensando eso, ¿qué creen que va a pasar? Si yo no me valoro a mí mismo, ¿cómo espero que me valoren los demás? ¿Se entiende la lógica? Y por eso hago foco en ir desde adentro hacia afuera. Está bien, yo voy a cambiar, voy a directamente invertir y voy a decir, voy a mostrarle el valor de mi asesoramiento para que pueda decidir con seguridad y claridad. No es, la comisión no es muy alta, no. La comisión es lo que fija la ley y punto. Yo te voy a mostrar todo el valor
que esto tiene. Y ahí viene mi trabajo, y ahí viene mi comunicación, y ahí viene lo que yo empiezo a proyectar. O me cuesta convencer a los clientes, estoy aprendiendo a cerrar mejor cada conversación. De pensar, como cliente, empiezo a pensar que estoy en un proceso de mejora continua. ¿Pueden observar esa diferencia sutil que es un montón? Porque, insisto, trabajo con corredores inmobiliarios y profesionales que me vienen a ver por estas cuestiones de mentorías personalizadas, donde me plantean esto. Y claro, el problema nunca estuvo afuera, el problema estuvo adentro. Y que encima, si nos vamos un poquito para atrás, vemos la historia familiar de dónde viene. Pero bueno, dejemos ahí. Mamá y papá hicieron lo que pudieron. Lo que yo hago hoy como adulto es lo que me interesa. Adulto, persona, barra profesional. Porque hacia ahí me interesa ir con productividad. Entonces, ¿qué dijimos para ir ganando más confianza? Cambio, observo mi diálogo interno, lo vuelvo productivo. Ahora, ¿qué hago? Observo y empiezo a alinear mi pensamiento, palabra y emoción. Pongo el foco y la atención donde realmente quiero que vaya la energía. Porque donde va a ir la energía, ahí empieza a expandirse la manifestación. Entonces, voy a usar todos los elementos a mi favor. La respiración, la postura, eso ayuda, como dice Leslie, a calmar o activar el sistema nervioso. Voy a visualizar resultados positivos para crear esa autoconfianza. Pasando, pueden ver acá esta placa, esto es muy neurociencia, pero me gusta mostrarles porque ustedes si empiezan a resonar con esta información, luego pueden desarrollar y ampliar y profundizar con la bibliografía que les compartí. Pero observen que está ahí nuestro joven corredor inmobiliario haciendo un trabajo de observación consciente, que la neurociencia lo llama metacognición. Está observando lo que está pensando, está observando lo que está diciendo y está observando lo que está sintiendo. Eso tiene que estar alineado para lograr lo que ven ahí también, la llamada, según la neurociencia, coherencia cardíaca cerebral. Es decir, yo quiero que mi cerebro y mis afectos y mi emoción trabajen al 100% en productividad conmigo. Y para eso tengo que estar alineado. No puedo ir yo a mostrar una propiedad pensando y sintiendo que no me la va a comprar nadie. ¿Se entiende? Yo tengo que emanar eso y tengo que estar convencido de que esta propiedad, en un momento alguno, la voy a vender. Entonces, si no estás convencido de que la vas a vender, haz este trabajo de metacognición, alinea ese pensamiento, palabra con los ejemplos como vimos, y luego sí, cuando estás con el mundo interno alineado, empezás el trabajo de producción, de venta, de cualquier actividad que quieras desarrollar. ¿Y cómo te vas a ayudar con la actitud? Como ven ahí en la slide, el joven corredor inmobiliario, claramente se puede diferenciar con una simple postura cuál es la actitud más favorable. Son pequeños detalles sutiles todo el tiempo impactando en la vida de nosotros. La comunicación, como ya explicaba el modelo de Mehrabian, es el 55% no verbal, o sea, corporal. La mitad del tiempo estamos comunicando con el cuerpo y todo el tiempo estamos comunicando. No hago nada, me quedo en silencio, comunico. Entonces, estas posturas nos ayudan desde adentro hacia afuera. Entonces, miren ahí cómo yo voy a usar todos mis recursos. ¿Para qué? Para crear la confianza en mí y voy a ir a mostrar la propiedad. Luego de mi trabajo interior, me pongo lo que me haga sentir a mí bien, en un bienestar general. No voy a decir pónganse el X ropa porque eso va a depender de cada uno de ustedes. Ustedes van a buscar los recursos porque quiero que se sientan alineados y dentro de ustedes nazca ese vendedor que realmente confíe en sí mismo. Entonces, empiecen también a visualizarse en cada operación, en cada escenario, porque la comunicación va a estar presente siempre, pero desde adentro hacia afuera. La principal comunicación va a ser lo que ustedes van a estar emanando todo el tiempo. Se lo lee a nivel inconsciente. Por eso yo me detuve e hice hincapié en observen cómo van a ir ese día a mostrar una propiedad. ¿Son conscientes o no? ¿Tuvieron un mal día? Y yo les diría que de alguna manera ordenen las cuestiones para
alinearse, estar en armonía y después ir a atender a esa persona, porque del otro lado todos esos factores influyen. Recuerden, miren esa otra slide para que empiecen a trabajar la visualización. Che, esta propiedad, yo la imagino en mí, cerrando la operación, cobrando los honorarios en dólares. Me pasó una vez también que hice el acompañamiento en una mentoría personalizada de una persona que trabajaba muchísimo, le iba muy bien, y al momento de que tenía que decir mis honorarios son tantos, automáticamente aparecía algo que se apoderaba de esa persona, volvemos al mundo inconsciente que es el 95%, y decía, eh, dame mis honorarios y págamelos en todas las cuotas que quieras. O sea, la persona automáticamente dentro de él invitaba al cliente a que le pague los honorarios en cuotas. Y yo le preguntaba, pero ¿te lo pidieron? ¿Te pidieron las cuotas? No. Yo automáticamente no sé qué me pasa en mí y por eso quiero que me ayudes, Alejandro, que me coachees, como se dice, porque automáticamente me nace eso. Bueno, indagamos la historia familiar, empezamos a ver qué pasaba y me contó de la historia de su madre, hijo único. Su madre se separó, se divorció cuando él era muy chico. Entonces, ella tenía una despensa y en esa despensa, en un pueblo en el interior, tenía un cartel, por ejemplo, pegado en la pared que decía, se fía y puede pagar en cuotas. Así gigante, cuando es todo lo contrario a lo que hoy queremos, ¿verdad? Pero esa mujer, la mamá, tenía el cartel que decía eso. Y la mujer a todos los clientes del pueblo le fiaba y les permitía pagar en cuota. Él, que era así chiquito, se crió con esa mentalidad de creer que todo debe ser pagado en cuota o que se podía fiar. Por eso, cuando tenía él que cobrar los honorarios, sentía un bloqueo interno porque estaba ligado a esa lealtad familiar con la madre. ¿Me están siguiendo? Hago hincapié en esto para que ustedes se observen y digan, che, para, claro, ¿cómo es la relación del dinero de mi familia? Claro, yo ahora me quiero comunicar, siento que no tengo confianza, siento que no me reconocen tal cosa, porque en mi familia el que tenía guita era el malo, el excluido, el que andaba en cosas raras. Les doy un ejemplo, para que empiecen a hacer un trabajo interior, porque la confianza que ustedes necesitan desarrollar es clave. Es clave porque va a ser ese motor y ese fuego de la comunicación. Ahora bien, para avanzar, yo quiero seguir apoyándome en desarrollar confianza. Bueno, no alcanza con solamente pensarlo, decirlo y sentirlo. Tengo que empezar a trabajarlo y bajarlo a acciones. Por eso diseñen un plan de metas progresivo de acciones concretas. Como ven ahí, llamadas, reuniones, acompañamientos, captaciones, todo lo que te permita practicar y desarrollar confianza y seguridad. Aprovechen cada escenario. ¿Se acuerdan cuando aprendimos a manejar? ¿Cómo aprendimos a manejar? ¿Estudiando 20 libros de manejo? No, tuvimos que salir a manejar. Y llega un momento que hoy manejamos. ¿Por qué? Porque toda esa información y programación de manejar está de manera inconsciente. Entonces eso me permite moverme ya con una información de una confianza construida. Acá es lo mismo. Salgan, tengan reuniones, empiecen a comunicar, conectar con las personas, a los fines de que cada uno de ustedes va generando musculito. El músculo. ¿Por qué? Porque dijimos que esto es entrenable. La confianza, la seguridad, es algo entrenable. Entonces, salgan a crear acciones, prácticas, desarrollo, confianza y seguridad, porque desde la neurociencia nos dicen, ahí se van creando las nuevas conexiones neuronales donde se van asentando las programaciones. Van creando algo familiar y lo familiar reduce la incertidumbre. Y si reducimos la incertidumbre,
vamos a lograr mayor confianza y seguridad. Y entramos ahí en el terreno de empezar a hablar con el cliente. Pero ahora sí empezamos a acercarnos a hablar con el cliente. No empecé yo por acá. Me tenía que sí o sí detener en esta cuestión de antes observen cómo están ustedes mismos. Hagan la metacognición, la observación consciente. Si no, todo el mundo quiere oír las cosas fácil. El verdadero límite puede existir dentro de ustedes mismos a través de un patrón como el que acabamos de describir en los casos de las mentorías que le compartí. Ojalá que no, pero como yo no sé quiénes están conectados, trato de ser bien amplio con la información para que todo este contenido le sirva y tenga una aplicación directa. Entonces, después de que hice mi trabajo de observación consciente y siento en mí que está mi mundo interior alineado y me siento confiado y seguro, empiezo a avanzar y puedo tener una reunión con un cliente potencial y lo que voy a tener que hacer es aprenderlo a escuchar y leer entre líneas para conectar y generar esa confianza. Y acá aparece la famosa escucha activa del mundo del coaching, que de hecho me detengo brevemente con este modelo del doctor McLean, el famoso cerebro triuno. No lo vamos a desarrollar, pero básicamente no es que sea el cerebro triuno algo literal, sino que, como dice la slide, se organizó a los fines de entender el funcionamiento separándolo en tres regiones. Nos permite explicar más sencillamente su funcionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos una neocorteza, que es el cerebro racional, lógico-analítico, el cerebro límbico, el emocional, y el famoso cerebro reptiliano, el del instinto de la supervivencia. Bueno, ¿qué dice la neurociencia? A Jürgen Clary, que viene a Córdoba, si no me equivoco, este miércoles, le encanta trabajar con este modelo y hace mucho hincapié en el famoso cerebro reptil y cerebro límbico, porque esos son los cerebros que, si bien trabajan sincrónicamente, toman la decisión de compra. Las compras son emocionales. Esto abre una puerta que pueden ustedes seguir desarrollando de una manera maravillosa. ¿Y qué es lo que hace el neocórtex? Busca justificar esa compra. Cuando ustedes van y muestran una propiedad y una pareja joven dice, por ejemplo, me encanta, tiene algo especial, acá me imagino viviendo los dos, ¡tum! Se conectó el cerebro límbico, se activó la emoción. Si a esa pareja le gustó esa propiedad, les aseguro que luego la neocorteza va a salir a ver cómo justifica esa compra y si se tiene que vender el auto, se vende el auto. Pero la compra fue emocional. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a estar muy atento a qué es lo que voy a escuchar de las otras personas para lograr esta comunicación estratégica. Si de pronto es un señor que los escuchan hablar mucho de metros cuadrados, de números, de análisis, está full pensando con obviamente la parte más racional. Pero si ustedes ven que hay una pareja, por ejemplo, que se conecta desde lo límbico o empieza a tener ciertas dudas, como ven ahí, por eso paren y me toco la oreja que se vea en el video. Cosas como, por ejemplo, pueden escuchar, y si después no lo puedo vender o necesito estar seguro antes de avanzar, esto me genera un poco de dudas, esto no me cierra del todo. Atención, es una persona que está necesitando seguridad, necesita que se desarrolle aún más la confianza. Estamos hablando de que el cerebro más importante al momento de decidir una compra se está activando. ¿Y qué tienen que hacer ustedes con la orejita ahí bien parada? ¿Por qué? Porque pueden acompañar, como ven en la slide, usando palabras que bajan esa amenaza y generan esa confianza. ¿Para qué? Para habilitar la decisión. Entonces, se las puse a las frases y a las palabras ahí a propósito para que tengan y puedan tomar apunte y las usen. Simples frases como, por ejemplo, decir, te voy a acompañar en cada paso para que no haya sorpresa. Esto ya fue validado y funciona. No estás tomando una decisión solo. Yo te acompaño en este asesoramiento. Eso baja la defensa de ese cerebro reptiliano que está buscando evitar el dolor, está buscando evitar
esa sensación de miedo, porque tiene esa función, solamente sobrevivir, y ustedes hacen lo que estamos hablando en este segundo y tercer paso, generar la confianza, seguridad. ¿Para qué? Para que esa persona se empiece a acercar en mí y empiece a confiar en mí y automáticamente en su mente yo voy a convertirme en ese corredor inmobiliario de referencia, que no solamente va a cerrar esa operación, sino que también va a ser después recomendado en el círculo de influencia de ese potencial comprador, porque funcionan aún hoy y va a seguir siendo siempre así, las recomendaciones boca a boca. Cuando nos hacemos, entre comillas, amigos del panadero que hace un buen pan, y no vamos a cambiar, generalmente siempre vamos al mismo lugar, lo mismo el profesional, ya sea o abogado o peluquero, no estamos cambiando todo el tiempo, donde nos trataron bien, con calidez humana y nos dieron un buen servicio, ahí nos quedamos. El ser humano es así y este cerebro tiene esa intención de ahorrarte energía. El cerebro, donde hay placer, compra. Donde te ahorras dolor, compra. Donde ahorras energía, compra. Entonces, le das un buen servicio, logras esa confianza y seguridad y ese cliente se va a quedar con vos. Funciona así por nuestro diseño. Entonces, esto acá, en este cuadrito, en este slide, es como un resumen de este cerebro reptiliano. También para que lo anoten y lo tengan en cuenta. Ustedes no entienden seguridad. Ofrecen ubicaciones, ofrecen sentido de pertenencia. Ustedes nos presentan piedades, crean experiencias y no cierran contratos, sino que facilitan conquistas personales. ¿Ven el poder de la palabra acá, que hace una diferencia abismal? Y como dice, entre comillas, el cerebro reptiliano no compra metros cuadrados, compra emociones, compra conquistas y compra seguridad. Esto se desarrolla aún más en el libro que yo les voy a regalar a los que me están siguiendo por las redes de Jürgen Clark. Obviamente acá tenemos 2 horas y no puedo dar muchos ejemplos, pero sí, por lo menos, abro la puerta a que ustedes sigan profundizando. ¿Y con qué voy a acompañar para generar más confianza aún cuando dijimos que la comunicación no verbal es el 55%, la mitad, pongamos, después del tono de voz y la palabra, pero me detengo acá, con nuestro cuerpo, con nuestra energía, que previamente, ¿cómo iba a estar? Alineada, en un trabajo de coherencia. Porque, y permítanme decirlo así, si yo ese día voy con cara de orto, la cara de orto, el cliente la detecta, la ve y le estás dejando un mensaje muy claro. Ojo con eso, como decían los chinos, el que no sabe sonreír no debería abrir tienda. El poder de la sonrisa es clave, hace una gran diferencia. Entonces, tengan en cuenta todos los espacios al momento de acercarse en una comunicación estratégica. Miren incluso la postura de los pies. Es una postura de intención que se llama cuando ambos están enfrentados y mis pies están alineados con la persona que tengo al frente. Busco espacios que se llaman de percepción participativa, como ven ahí, donde evito grandes muebles o mesas que de alguna manera generan un bloqueo. Obviamente que no significa que ahora vamos a salir a buscar ese tipo de mesa, pero la invitación es aprovechen la energía positiva que ustedes están emanando porque se alinearon con las personas que están ahí esperando lo mejor de ustedes mismos. Y pueden visualizar todo eso en los distintos elementos que intervienen en este lenguaje no verbal. Miren en la slide las piernas, las manos, traten de no ir cargados al momento de mostrar una propiedad lleno de bolsas, vayan con las manos libres en lo posible, porque para el inconsciente las manos libres es un mensaje de apertura, de recepción, de no tengo nada que ocultar, no llevo armas antropológicamente, entonces me muestro así.
Porque, ¿qué quiero yo transmitir? Crear ese lazo de confianza y seguridad. Entonces voy a aprovechar todos los elementos a favor. Tengan en cuenta la mirada de la persona, el lenguaje no verbal. Esto es PNL puro, no vamos a entrar, pero básicamente ustedes pueden observar de manera muy sutil hacia dónde va la mirada de esa persona. Si está mirando mucho para arriba, es una persona muy visual. Es una persona que va a querer que le manden, por ejemplo, videitos, fotos de la propiedad, volverla a ver. Es muy visual. Ahora, si es una persona que mira mucho hacia abajo, es una persona kinestésica que se le conoce como tal. Se conecta mucho con el mundo emocional. Le gusta tocarse el pecho. Es una persona de sensaciones. Un buen corredor inmobiliario entrenado tiene en cuenta todos estos elementos. Y yo he visto algunos, por ejemplo, que preparan propiedades de acuerdo a ese potencial cliente. Y si es una persona kinestésica de sensaciones, hasta he visto que ponen, por ejemplo, floreritos especiales con un aroma a limón, lemongrass especial. Miren, para crear la sensación a ese nivel de detalle. Bueno, con todos los elementos. Porque todo nos sirve, nos interesa a los fines de que de comunicarme estratégicamente y de manera productiva. Entonces observo, siempre sutil. Primero yo, después me acerco, lo escucho, no soy torpe al acercarme. La distancia entre cada uno de nosotros es clave. Hay una distancia, perdón, donde yo tengo que respetar el espacio íntimo y corporal del otro. Entonces, cuando yo logro entrar a esa confianza, sí me puedo ir acercando a esos módulos, como ven de acá, donde creo esa percepción de cooperación. Y así voy avanzando estratégicamente para lograr aún más esa conexión y comunicación estratégica. Y nos quedaba otro punto en esto de comunicarme estratégicamente. Es de mantenerme presente y liderar la conversación. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué? Porque yo voy a ir avanzando. Ya hice el trabajo en mí, es decir, che, esta tarde tengo que ir a mostrar una propiedad. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me levanté? ¿Estoy con la buena o estoy con la mala? Me golpeé el dedito del pie con la cama. Bueno, vamos a tener que alinearnos, armonizarnos, ponerle buena onda porque yo voy a mostrar una propiedad y estoy convencido de que la quiero vender y dar lo mejor de mí en esa oportunidad. Y esa persona se va a conectar conmigo de acuerdo a cómo yo emano ese momento. Por eso el trabajo previo. Empiezo a escucharla, le presto atención a lo que dice, cuáles son sus intenciones. ¿Hay miedo? No, ¿qué cerebro tribuno está activado? Para acompañarles con las frases correctas y con el lenguaje corporal sutil, como lo habíamos hablado. Eso es entrar a estar presente en la comunicación estratégica y liderar la conversación y la operación que va a tener ese proceso. Y acá también me detengo para que vean cómo es de interesante. El proceso de metas a resultados se ve así. Y la línea roja, esa en particular, es esa famosa flecha de breakdown en un momento. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se fijan un objetivo y yo quiero vender esta propiedad, primero, ustedes tienen que estar convencidos de que en algún momento la van a vender. Primer punto. Si no, enciérrense en su dormitorio, trabajen en sí mismos, vean lo positivo de esa propiedad por su ubicación, por lo que sea, por los metros. Ahí es el trabajo del profesional. Y luego empiezo a avanzar. En un momento, y no me llama nadie, la mostré 3 veces y a nadie le gusta. ¿Ven? Hay una línea que baja. Y ahí es donde yo tengo que estar atento. Porque es ahí donde, y me pasa en las charlas que les doy a los emprendedores, renuncian. Bueno, no, abandono todo. Empiezo a emprender, de pronto no vendo lo que yo creía y ya significa que tengo que cerrar y abandonar todo. No. Por eso tienen pasos ahí también. Soy consciente, vuelvo a ordenar mi mundo interno. No, no, no. Que la haya mostrado 3 veces y no despierte interés no significa que no la voy a vender. Simplemente sucedió eso. Yo voy a seguir, voy a tener en cuenta recursos. No sé, haré una nueva publicidad, buscaré un socio estratégico colaborativo, pero yo voy a seguir.
en un estado de presencia constante, de negociación, pasos de acción hacia el resultado. Esto en la práctica más o menos se ve así y nos pasa a todos los profesionales, en general. ¿Por qué? Porque estamos tan expuestos a una vida con tanto movimiento y dinamismo que a veces empezamos con súper entusiasmo, a veces nos ponemos mal porque esto no salió como yo creía, ya sea en una profesión X o en otras. Lo que tengo que hacer es invitar, como les dije hace un ratito, al trabajo del orden interno. Por eso lo ven ahí al joven profesional en un estado como de meditación, alineándose dentro de sí mismo, para luego valerse de recursos y seguir hacia el resultado. Espero que esté siendo claro con esta lógica. ¿Por qué? Porque me invita esta capacitación no solamente a decirles, comunicar es hablar o tener en cuenta el lenguaje corporal. No, no, esto es mucho más, es una conexión humana que se entrena y se trabaja de la manera que lo estamos observando. ¿Para qué? Para que nosotros lideremos cada proceso de conversación y de operación. ¿Y cómo se la lidera? Así como estamos observando, así como vamos ahora delineando paso por paso. Ahora bien, en este camino de presencia y liderazgo, en la conversación barra operación, porque nos podemos estar acercando ya también a una potencial venta, a un potencial cierre, hay tres cosas que no deben hacerse. No ir al choque, no querer cambiar al otro y no renunciar, que significa continuar dirigiéndome hacia mis metas y resultados. Esto que parece una cosa simple, muchas veces veo que no se pone en práctica. ¿Por qué? No ir al choque, creo que nosotros como profesionales y la mayoría entienden que la confrontación no es una buena medida de publicidad para nadie. Entonces, no enojarse con el cliente, no importa la profesión que sea, es clave. No sirve como estrategia, no lo tengan en cuenta y yo siempre invito a las conversaciones humanas y pacíficas. Si hay que poner un límite, está perfecto, pero no me voy a enredar con nadie. Otra cosa que no es menor es no querer cambiar al otro. Y lo veo. Cuando yo insisto y quiero que el otro haga lo que a mí me gustaría que suceda. Y pasa en la vida, pasa con el socio, pasa con el marido, pasa con la esposa, y a eso nos va la energía queriendo que el otro haga tal cosa. No sirve, no funciona, no se puede. Por más que incluso lo intenten o se pretenda, no funciona. Ahora, en esto de liderar, no es opción renunciar. Y esto se conecta con lo anterior. Yo voy a continuar dirigiéndome hacia mis metas y resultados. ¿Qué significa esto? Yo me fijé como objetivo o meta que quiero vender esta propiedad. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Primero, empezar a trabajar en mí. Convencerme de que yo sí quiero y puedo vender esta propiedad. ¿Cómo? Bueno, me voy a llenar de los recursos, de la información, voy a trabajar en base a lo que dice el mercado, voy a hacer un estudio, pero el trabajo interior, como hemos dicho, es clave. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a salir a ofrecer en un escenario con un potencial de cliente. Ahora, puede suceder, y ahora lo vamos a ver, que se vayan presentando distintos escenarios con el cliente. Y acá donde yo también tengo que aplicar estas cuestiones estratégicas. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Ven? Con los presentes. Ya voy a abrir un ratito el chat también para ver si están ahí atentos. Al final vamos a dejar un ratito. Creo que lo vamos a hacer más corto también para poderlos escuchar a ustedes, que va a ser interesante la participación de los que están conectados. Entonces, en esto de avanzar en la operación, avanzar en la comunicación estratégica, voy a estar muy atento a algunas fuerzas que se van a ir creando en esa situación. Yo quiero que
sea esto bien claro respecto a los pasos que yo voy a ir siguiendo a los fines de comunicar estratégicamente. Porque ¿qué me puede pasar? Como ven ahí, que frente a una situación se vayan presentando distintas fuerzas. Una de las fuerzas es la que se conoce como fuerza pasiva. ¿Qué significa una fuerza pasiva? Es la llamada fuerza cero. Una fuerza cero significa una fuerza inerte, una fuerza, como se la conoce también, indiferente. Ustedes pueden conocer un cliente o estar trabajando con un cliente que resulta indiferente. ¿Qué hacemos con el cliente indiferente? A las chicas que están acá, así jugamos un poco, les preguntamos acá presentes, ¿qué hacemos con el cliente indiferente? ¿Y si no me das resultado? Yo sé que no se escucha, pero bueno, yo voy a ir complementando lo que vamos conversando. ¿Mm? Yo empiezo a trabajar con una persona que es indiferente, por eso la respuesta estratégica que van a ver frente a la fuerza pasiva es el semblante de esa persona. ¿Qué quiere decir? A la persona indiferente, más indiferencia. Yo puedo mandar un mensaje, puedo mandar dos, puedo mandar tres, pero ¿cuántos más mensajes vas a mandar? ¿Se dan cuenta? Porque acá si el objetivo fue, yo quiero vender esta propiedad, a mí me interesa vender esta propiedad, no me interesa vendérsela a Juancito. Y me pongo con Juancito y le tengo paciencia y le mando. No, 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 no. Acá tenemos que ser productivos. Y bueno, si se van acordando de clientes, mejor. Porque es así. De hecho, eso es lo que pasa frente a los distintos escenarios, porque hay de todo. Yo también, como colega, como abogado, estoy en un escenario donde vienen todos. De hecho, les recomiendo a ustedes también que tengan esa claridad de con qué clientes van a trabajar. Che, ¿con qué clientes van a trabajar? Y yo no tengo plata, pero quiero ver todas las propiedades que tenés. Ah, ustedes lo van a llevar a hacer un tour y eso es tiempo, esos gastos, ¿se dan cuenta? O yo quiero comprar una propiedad, pero la quiero comprar en el 2040. Bueno, en el 2039, en diciembre de 2039 hablamos. ¿Ven? ¿El foco dónde está? Primero yo. Ahí soy consciente de lo que yo quiero. Este es el perfil con el que yo voy a trabajar. Punto. No se negocia eso. ¿Por qué? Porque yo voy a avanzar. Y lo que sí voy a tener en cuenta es, frente a las distintas fuerzas, una respuesta estratégica. Entonces, si esa fuerza está pasiva y hay indiferencia, llega un momento donde, vamos, indiferencia va a ser la respuesta estratégica y sigo, porque ¿qué dijimos? No íbamos al choque, no pretendo cambiarlo al otro y tercero, no renuncio. Seguimos. ¿Me van siguiendo? Ahora, esa otra fuerza puede estar activada. ¿Qué significa? Que yo me encuentro con un panorama donde hay personas que sí quieren comprar una propiedad o una persona que sí quiere comprar una propiedad y no sabe qué comprar. O sea, tengo $100.000, Rebeca, pero no sé qué comprar. ¿Qué vamos a hacer? Está más fácil. Está más fácil. Invitarlo. Por eso la respuesta estratégica se llama derivación. Bueno, este señor tiene $100.000, derivo la energía hacia donde me conviene a mí. Yo, mira, en esta oferta tengo estas propiedades que son las que vos estás buscando. Pero está más simple porque hay una energía activada. ¿Quedó claro? ¿Mm? Ahora, las que son un poquito más complejas, pero está interesante para que lo veamos como una respuesta estratégica también, es cuando se presenta la llamada fuerza contraria o fuerza orientada. La fuerza contraria es cuando ya directamente no hay interés y está en contra mío, directamente. Son escenarios a tenerlo en cuenta. ¿Qué tengo que hacer yo? La inversión. ¿Qué significa eso? Yo planteo la situación de manera inversa, opuesta a mí. Y lo vamos a ver, por ejemplo, con un ejemplo que se me ocurre ahora. De pronto me olvidé de mandar el mail que quería el jefe. Entonces, me anticipo a la situación, voy a verlo al jefe y le digo, me merezco lo peor,
me olvidé mandar el mail, sé que no tiene perdón, directamente hoy renuncio. Eso genera una inversión que desactiva la otra fuerza, porque menos por menos es más. El jefe te va a decir, ah, bueno, para. Y lo podemos ver en otros ejemplos. ¿Se acuerdan Messi cuando no ganaba la Copa América? En un momento directamente toda la prensa lo esperaba para preguntarle, ¿qué pasa, Messi, que no ganamos la Copa América? Él se acercó al micrófono y dijo, bueno, voy a dejar la selección. No, Messi, no te vayas. O sea, es la fuerza inversa. Me presento yo de manera opuesta hacia lo que yo quiero. Se me ocurre el famoso capítulo del Chavo, no sé si lo vieron, cuando creían que era ratero. Y todo el mundo decía, Chavo, ratero, Chavo. ¿Qué hizo el Chavo? Me voy. Ah, bueno, me voy de la vecindad porque todo el mundo cree que soy saltero, ratero, perdón. ¿Qué le decían? No te vayas, Chavo, no te vayas. ¿Ven? Invirtió. Frente a la fuerza contraria, la inversión. Son estratégicas. Y hay que estar muy atento con mucha sutileza para aplicar. Y ustedes van a poder observar en cada escenario particular cómo aplicarlo. Y luego está la orientada, que es la fuerza donde esa persona, por ejemplo, quiere, siguiendo en el mundo y el rubro inmobiliario, comprar X cosa. Se me ocurre, por ejemplo, una persona que quiere comprar posesión en vez de las ofertas de propiedades con escritura que tienen ustedes. Obviamente estamos hablando de dos escenarios jurídicos totalmente diferentes, pero la persona está obstinada en comprar posesión, posesión, posesión. Obviamente ustedes, ¿qué generalmente hacen algunos corredores inmobiliarios? Dicen, no, no compres posesión, compra escritura, compra escritura, compra escritura, compra escritura, y el otro sigue aferrado a la postura, no, yo quiero posesión, yo quiero posesión, yo quiero posesión. Lo que tengo que hacer ahí estratégicamente es estimular esa fuerza, que es lo que se llama llevar toda la energía al péndulo. Un péndulo, ¿saben cómo es? Cuando yo impulso y lo lleno de energía hacia un lado, ¿qué pasa? Después muta con fuerza hacia el otro polo. Y lo vemos en la sociedad todo el tiempo, porque es lo que se llama ley de mutación. Tenemos un gobierno de izquierda, pasa un tiempo, después tenemos un gobierno de derecha. Pasa un tiempo, después volvemos al de la izquierda. Y así, todo el tiempo. Entonces, ¿querés comprar posesión? Bueno, mira, fíjate acá, te voy a mandar todas estas posesiones y fíjate los efectos y las consecuencias legales de estas situaciones jurídicas. Toma, lo lleno de info, lleno el polo, ¿ah? Hasta tal lado. Tarde o temprano esa persona va a considerar otra cosa. ¿Por qué? Porque ustedes le están mostrando como buenos asesores legales una comparativa de lo que significan los riesgos de tener posesión. ¿Me van siguiendo? Frente a lo que ustedes tienen. Pero no hablo de la escrituración. Sobrecargo el péndulo de este lado con lo que se trata esto de la famosa posesión. Entonces, estas fuerzas, si las usamos de manera estratégica, son muy poderosas. Y por eso las pongo como una slide importante a los fines de entender la respuesta estratégica. Obviamente que todo esto, como les dije yo, estamos ante un escenario donde previamente, y vuelvo a insistir, ya hicimos nuestro trabajo interior, porque si no tenemos mucho entrenamiento que desarrollar. Y si quiero avanzar, voy a encontrar también con algunos contextos que a mí me gusta llamarlos como desafiantes. ¿Y para qué me muestra todo esto el doctor, el coach, como me presentaron recién? Porque, insisto, me interesa sobre todas las cosas que puedan poner el foco realmente en cada meta y resultados que ustedes se fijen como corredores profesionales inmobiliarios. Y la opción de renunciar no es una opción que quiero que esté en la mente de ustedes. Cada escenario va a ser un escenario de aprendizaje, va a ser un escenario de ejercicio, va a ser un escenario de que si no se lo vendo a fulanito o menganito, no importa, porque acá yo qué quiero. Vender. Entonces, por eso, no, yo cuando nombraba recién la fuerza cero,
o de indiferencia, las veía a ustedes que se reían. Claro, porque empiezan a asociar con cliente fulanito. Bueno, de hecho, de hecho, ah, sí, bueno, le vamos a pasar el micrófono, Gustavo, a una de las chicas también para hacerlo más interactivo. A ver, ya lo hacemos directamente, entonces tenemos tiempo. ¿Querés contar, Rebeca? Acércate un poquito con el micrófono. Con no nombres clientes, pero contar las situaciones, así lo llevamos a la práctica también. Me gusta para que sea más interactivo. Bueno, nosotros hace poco armamos una sociedad con Aldana. Yo tengo varios años en la profesión, pero me dedicaba a las administraciones y ahora estoy incursionando en ventas. Y Aldana empezó hace poco a dedicarse también a la actividad inmobiliaria. Entonces, nos pasó con una cliente que le pide a ella un producto. Entonces, Aldana se puso, le consiguió como 40, ¿sí? Y yo le digo, Aldi, no pierdas tiempo. Leo. Y ella le mostraba, le mostraba, le buscaba, le mostraba. Y bueno, veíamos, esa era la persona indiferente, porque en realidad no tiene motivación para comprar. De probarlo. Después de, después de todas las propiedades que le mandamos, ella seguía. Después de todas las propiedades que le mostramos, cambió de idea, se acercó y bueno, se decidió por una propiedad que le pase. Sí. Costó, pero bueno, no era opción desistir. No. Genial. Gracias. Ya vamos a participar más porque también me interesa leerlos a los chicos que están conectados. Total, 1 horita y media dijimos que íbamos a dar de capacitación, Gustavo, y ya estamos casi en horario, pero me interesa tener en cuenta esta otra matriz, que es la llamada matriz VICA, o VUCA, se la conoce también por sus siglas en inglés, pero yo se las presento así. ¿A los fines de qué? De lo que estuvimos hablando hace un rato. Estas matrices o las distintas fuerzas en una situación es a los fines ustedes tomen conciencia de que cada escenario va a tener que ser liderado por ustedes mismos. Por eso insistí en, yo quiero conversar estratégicamente, quiero conectar estratégicamente, quiero comunicar estratégicamente. Tengo pasos que respetar. Si lo hago desordenado a todo, empiezo yo a generarme mis propios pantanos, mis propios bloqueos. Entonces, yo voy a seguir, va a haber clientes indiferentes, ya tenemos la respuesta, clientes que quieren comprar una cosa en vez de lo que yo quiero vender, ya tengo una respuesta, yo sigo. No renunciar, dijimos que era clarísimo lo que el líder de la conversación y de la comunicación va a hacer. Y se va a presentar contextos desafiantes. ¿Qué significa esto? Y esta matriz ha sido una matriz muy utilizada también en el mundo militar. De hecho, nació para eso, para entrenar a los soldados. ¿Por qué? Porque en el soldado había que crear esa mentalidad de seguir hacia adelante. Che, le dijeron, esto es lo que vos vas a encontrar. Un contexto siempre que va a ser complejo, volátil, ambiguo e incierto. O sea, vos tenés que seguir estratégicamente. Si no, sos boleta. Entonces, preparaban esa mentalidad para continuar avanzando, que es lo que yo quiero que ustedes hagan como profesionales inmobiliarios. Empiecen a tener esa mentalidad ganadora, vencedora. Che, y estoy renegando con esta propiedad, pero yo voy a seguir. Bueno, este cliente ya me cansó. Paso la hoja y sigo. Entonces, de pronto me encuentro con estos contactos, perdón, con estos contextos llamados desafiantes, para no decirles difíciles. Un contexto volátil donde todo cambia muy rápido, que nos pasa todo el tiempo en los distintos escenarios y más particularmente en este país. ¿Cuál es la respuesta? Y está fácil entenderlo para que lo vean ahí. Voy a reemplazar una B por la otra vez. La B de volátil por la B de visión más foco. ¿Qué dijimos? Voy a poner la visión por delante y el foco en lo que yo quiero.
porque el contexto volátil donde todo cambia rápido va a estar siempre presente en una mutación de la vida misma. Foco, ¿qué dijimos? Vamos a vender esta propiedad, vamos a expandirnos con estos socios, vamos a trabajar en el desarrollo de este loteo. ¿Ah? Foco, objetivos, metas. Hago mucho hincapié en esto porque es importante que ustedes también empiecen ahora como corredores inmobiliarios, como futuros corredores inmobiliarios, a armar su plan estratégico de metas, plan estratégico de objetivos. Y el primer paso es correr a aquello que no quiero para poner en el foco lo que sí. Por eso hace un ratito hablamos, che, yo no quiero este tipo de cliente, este perfil no calificado no me interesa, lo corro. Che, este tipo de propiedades yo no voy a trabajar, este tipo de lugares tampoco, y empiezo a fijar mis metas. Las metas que para los que ya me conocen y me han escuchado muchas veces hablar de esto, que les dije siempre, tienen que ser específicas, temporales, tienen que tener, para mí algo muy importante, un deseo del corazón, de que ustedes realmente tengan ganas de hacer eso. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí alinear esos afectos. Che, yo no tengo ganas de hacer esto, yo no tengo ganas de hacer administración de propiedades. Si no tenés ganas de hacer administración de propiedades, tus fuerzas internas van a estar extraviadas, divididas. ¿Sabes qué va a hacer? Va a ser todo mal. Eso es lo que pasa. Cuando no tenés ganas de hacer las cosas, tu cerebro divaga, se extravía y se hacen las cosas mal. Entonces, fijen objetivos y metas que sean específicas. ¿Qué es específico? Y yo quiero captar muchas propiedades. ¿Qué significa captar muchas propiedades? El cerebro le va a buscar la vuelta para ahorrar energía, acuérdense. Entonces, no. Algo específico, temporal, conmensurable y que les dé tu deseo del corazón, puede ser que ustedes ya mismo empiecen a ordenar su agenda y su plan para los próximos 3 meses, donde se fijan como meta y objetivo captar una propiedad por mes en determinada zona de Córdoba, de Carlos Paz, haciendo networking, publicidad en redes y trabajando con una alianza estratégica con fulano, mengano. O sea, ¿ven? Bien específico lo que yo quiero, porque es lo que yo quiero. Insisto, lo que me va a llevar a tener foco, porque si no, frente a un mundo volátil, y un día agarro una propiedad, otro día agarro un loteo, otro día me llaman para administrar y administro, otra vez, no sé, quiero, como también soy corredor inmobiliario y martillero, también quiero ser martillero. O sea, elijan los objetivos y metas que está bien, pero ojo que el foco tiene que ser directo en cuestiones conmensurables, específicas y en un marco temporal. Porque si se sobrecargan de cosas, saben que va a suceder, no van a hacer nada. Lo que pasa siempre. Me sobrecargo la cabeza y no hago nada. Entonces, frente a un contexto volátil, mucha visión y foco. ¿Mm? Sí. ¿Querés usar el micrófono? Sí. ¿Cómo hace que tenga más receptividad al reptiliano para no equivocarse en la elección de la acá, no me acuerdo tu nombre. Darío. No sé si querés hacerla por acá, porque no sé si te escucha. No sé si escucha. Él preguntaba si una persona, pongámoslo con un ejemplo claro, así yo lo traduzco en un profesional inmobiliario. Un profesional inmobiliario. En un contexto como el actual. Escuchen, es desafiante. Bien, considerando. Claro, él pregunta cómo elige el cerebro reptiliano frente a las metas. Y está genial. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, que lo mostramos hace un ratito, justamente es el encargado del instinto de la supervivencia. Por suerte, son cerebros que trabajan de forma sincrónica. Entonces,
Yo lo que tengo que hacer es lo que estuvimos hablando hace un rato. Trabajar con toda la información alineada para yo convencer esa parte que es la que sustenta un miedo, que generalmente es abstracto porque es de supervivencia. ¿Se entiende? Entonces, por algo yo tengo también una neocorteza. ¿Por qué tengo una neocorteza y un cerebro reptiliano? Porque este cerebro, como se llama también neocórtex, me va a ayudar a mí a entender que esto es lo que yo voy a tener que incorporar e integrar para suavizar ese miedo del reptiliano. Entonces, si lo llevamos a un ejemplo concreto, es decir, che, yo tengo miedo de emprender. De hecho, se relaciona con ese cuadrante, justo el ejemplo de él. ¿Ven? Estamos ante a un contexto, perdón, incierto, porque no se sabe qué va a pasar. ¡Pum! Se activa el cerebro reptiliano, que es el instinto de supervivencia. ¿Por qué? Porque el cerebro reptiliano es el cerebro de la supervivencia. ¿Y la supervivencia qué es? Sobrevivir. Y si yo tengo que sobrevivir, tengo que hacer lo menos posible. Tengo que hacer lo justo y necesario, porque no tengo energía para otra cosa. Entonces, lo que me genera incertidumbre me bloquea. Ahora, si yo quiero entrar en profundidad a eso, tengo que ver mi historia familiar. Porque si yo todo el tiempo vivo con miedo y tengo miedo de emprender y tengo miedo de salir con una chica, un chico y tengo miedo de empezar una carrera nueva, ¿ven? Volvemos a qué pasa ahí. Porque hay mucho que trabajar, mucho músculo que entrenar. Pero si yo estoy en un contexto incierto, donde no sé qué va a pasar, es natural que aparezca este ser acá. Él. Entonces, ¿qué hago? La respuesta estratégica, información y análisis. El cerebro racional, la neocorteza, entra en juego. Por ejemplo, bueno, a ver, ¿hay créditos o no hay créditos? Por ejemplo, se me ocurre ahora. No sé, está muy incierto. Me pregunta un cliente, ¿en qué contexto estamos? No sé, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, voy a contestar, no sé. Claro, busco, cambio la I de incertidumbre por la I de información. Y salgo a buscar información. O sea, a ver, me junto con un colega, vos que trabajás en el banco, o vos que tenés tu amiga que trabaja en el banco, contame el contexto actual del estado crediticio. Che, ¿cuáles son los bancos? ¿Cuáles son los intereses? Hago una recopilación de información y un análisis. Empiezo a darle la tranquilidad a través de la neocorteza a ese cerebro reptiliano inquieto, que todo, vamos a decir, entre comillas, le tiene miedo porque tiene esa función de protegernos, ¿no? Pero no nos tiene que limitar. Por eso hablamos al principio de ser consciente y diferenciar. Che, ¿esto me potencia o me limita? Yo tengo confianza en sí mismo para salir a promocionar, para salir a vender una propiedad o no. Entonces, ese es un trabajo interior. Ahora bien, ese otro contexto que puede aparecer también puede ser complejo. Y si es complejo, que no es lo mismo que complicado, se me ocurre, por ejemplo, en los corredores o en los profesionales inmobiliarios, que también lo he visto, cuando tienen una venta, por ejemplo, y de pronto hacen un estudio de títulos y tienen 15 herederos y en el medio algunos fallecidos. Está complejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Renunciamos a la venta? No, no. ¿Qué tengo que buscar? Cambio la C de complejo por la C de claridad y orden. La intención de esta matriz es, chicos, no nos frenemos. O sea, va a haber una situación que va a operar a través de esta fuerza y va a haber unos contextos que me van a desafiar. Ahora, yo no me debo frenar. Bueno, es complejo porque es una declaratoria muy grande, muchas personas involucradas. Bueno, busco claridad y orden. Bueno, a ver, manden, chicos, todos los documentos escaneados, manden las declaratorias. No sé todo, me busco un amigo, una amiga abogado, me pongo a estudiar, creo un orden para seguir. ¿Se entiende? ¿Mm? Y evaluar, obviamente, también. Sí, 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 la intención es, después de recorrer todo eso, tomar claridad y decir, che, esto lo ordeno. ¿Se puede vender o no se puede vender? Se puede vender, pero esto lo tenemos que ordenar. Pero tengo la tranquilidad como profesional. Acá lo que yo quiero que ustedes se lleven también es,
su alcance profesional, la responsabilidad y la ética. Eso es como el primer punto que resalto y pongo en negrita. Entonces, yo quiero ser un comunicador estratégico, sin obviamente comprometer lo que acabo de decir recién. So, ante estos contextos o escenarios, yo voy a avanzar y darle a esa persona, obviamente en cada contexto, el asesoramiento más profesional. ¿Mm? Y después puede ser una situación ambigua, como pasó, por ejemplo, en la pandemia, donde no todo es claro o evidente. ¿Qué hacemos? Bueno, no hago nada. Y ahí, en esa época, que fue una época difícil, cambiamos la A de ambiguo por la de adaptabilidad más agilidad. Y me tengo que adaptar. Me acuerdo que era una época que no nos podíamos juntar a dar clases ni capacitaciones, así que apareció el Zoom y era todo directamente por ahí. Los encuentros, hasta los coaches de entrenamiento salían todos a hacer sus videitos y entrenar desde el hogar. ¿Qué hicimos? Nos adaptamos de manera ágil, pero renunciamos. ¿Mm? Entonces, esa es la intención de este modelo o del modelo anterior. Yo quiero que empiecen a entenderse a ustedes como profesionales capaces de avanzar en una comunicación estratégica que inicia, ¿dónde dijimos? En uno mismo, porque es lo que yo voy a emanar, luego acercándome a un contexto con el otro que lo voy a escuchar, voy a ser muy atento a lo que cada uno de esos cerebros, como hablamos acá también, fue compartiendo para acompañar, con rapport, todo el lenguaje corporal. Y finalmente, frente a los distintos escenarios, ya sea o por las fuerzas de una situación o por los contextos desafiantes, yo tengo una respuesta estratégica también. ¿Mm? ¿Quedó claro? Y como estamos en horario, porque ya me dijeron que vamos a hacer 1 horita y media, quiero que hagamos una serie de preguntas y respuestas. Y para finalizar, esa placa o slide, mejor dicho, me gusta que la lleven como un recordatorio. No venden propiedades, sino que acompañan decisiones que cambian vidas. Se dan cuenta la profundidad de ese mensaje. Y si saben y piensan y llegan a entender que esto es así, lo pueden ver de una manera totalmente distinta. No son simples vendedores. De hecho, hay estudios que dicen que, por ejemplo, las personas compramos camisas entre 100 y 300 durante toda la vida. En cambio, propiedades entre 1 y 3. O sea, no son decisiones menores, son decisiones realmente que transforman, que cambian vidas. Entonces, acá les vuelvo a dejar el QR con mi Instagram y les recuerdo que aquellos que me sigan, les voy a recordar, perdón, les voy a regalar el libro de Jürgen Klarik, Véndele a la mente, no a la gente, y para eso me pueden seguir y enviar un mensaje por privado con la palabra libro. Vamos a, si querés, 2 preguntitas, Gustavo, que pueden ser a los chicos que están conectados o a los chicos que están acá presentes y, y ya vamos a dar por finalizado. No sé si está activo el chat, no, ahí está, creo que acá estamos. Si hay alguna pregunta para los que están conectados, un par de preguntitas, 3, nos da un margen como para hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, porque estamos en horario. Y tenemos la posibilidad de interactuar un poquito más. Bueno, se ve que o son... Eh, No sé cómo manejan. Ahí dice una compañera que procrastina mucho. Miren qué tema súper interesante. ¿Ven cómo está todo relacionado? ¿Ah? No sé.
nos preguntan acá. ¿Querés que también participemos? Toma un ratito. Dale, 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 dale. Hay cuestiones de procrastinación que pueden tener que ver con la alimentación, con aspectos hormonales, con la edad, por la etapa de la vida, si está emprendiendo, si está siguiendo. Entonces, dentro de todo lo que hoy comentó, creo que es fundamental la parte de autoconocimiento, de autoconocimiento. Más allá de que yo tenga que modificarlo en pos de ir para mejor, tener claro desde dónde parto. Ese aporte estuvo maravilloso, espectacular. Agradezco también que resaltó algo que me encargué de que quede bien en claro, que para mí también es súper importante, el autoconocimiento. O sea, ¿desde dónde voy a hacer lo que hago? Ujú, claro. No es, por ejemplo, toda la parte digital. Para los más 50 por ahí es más difícil adaptarse. Entonces muchas veces tiene que ver con la organización del tiempo y por ahí un poco empezar a ver cuál es el punto que le cuesta a cada uno para poder capacitarse. A nosotros nos pasó, a mí me pasó eso, y bueno, busqué justamente sobre la organización del tiempo y las herramientas que necesitaba delegar para poder hacer mi trabajo. Entonces que hace poquito hicimos, hace 10 días, la semana pasada no, la anterior, hicimos una capacitación, un encuentro que desde nuestro Departamento de Bienestar Estudiantil aquí para trabajar estas estrategias con los estudiantes, en donde como estudiantes sabemos que es una costumbre bueno, tengo que empezar a estudiar, tengo tantos tiempos, tengo tantos días, me va quedando menos tiempo, y empezás a trabajar con tu misma presión de, sabes conscientemente que te van quedando pocos días y sin embargo vas corriendo esa barrera, procrastinás. Empiezo mañana, no, empiezo pasado, no me organizo, pero empiezo esta noche. Y en definitiva, y desde, bueno, esta psicóloga que realmente nos dio un encuentro muy rico, enriquecedor, hablaba justamente de eso, de cómo en el rol de estudiante, como te pasa en el rol de profesional y como te pasa en cualquier rol, cómo empezar a atacar con algunos tips y todo se centraba en cómo organizar los tiempos y algunos pequeños tips para empezar a imponerte vos, che, si te cuesta, el ejemplo concreto, si te cuesta empezar a estudiar y sos de aquello que para estudiar empezás con la excusa de tengo todo mi escritorio, mi habitación desordenada y entonces empiezo a ordenar la habitación y me doy cuenta que me encontré el primer día en donde ordené la habitación pero no empecé a estudiar. Bueno, empecé a imponerte tiempos y límites de tiempo para decir, bueno, hoy organizo la habitación, pero mañana empiezo a estudiar. Y empezarte en límites temporales cortitos. Y tenía que ver con eso, con la organización de los tiempos. Perfecto. De hecho, me gusta que participemos todos porque siempre, en general, en las distintas capacitaciones, no me gusta a mí ser solamente el que hablo, porque todos, desde su experiencia, pueden realizar un aporte muy importante. No es solamente cuestión teórica que yo puedo compartir, sino que la experiencia de Gustavo, de las chicas, de él, todo esto es muy rico e importante. Y para simplemente, ya que ella preguntó sobre la procrastinación, me animo a decirle en su esfera, no sé cómo se llama porque dice Vixa bienes raíces, pero que ella empiece a hacer lo que hablamos hace un ratito, la observación consciente. ¿Qué significa eso? Si recuerdas cuando empezamos a hablar respecto a aquellas cuestiones que tienen que ver con el proceso de evolución hacia los resultados, yo les dije primero lo que no, para después lo que sí. ¿Y a qué apunto con esto? A que vos empieces a observar qué son aquellas cosas hoy, actualmente, que te están robando tiempo, que te están extraviando o generando una distracción constante. Por ejemplo, nuestros queridos celulares, que ahí está, lo quería agarrar para que se vea. Ojo con eso. Che, ¿qué me roba tiempo? Y resulta que cada vez que viene mi amiga a visitarme y yo la hago pasar y nos quedamos tomando mate.
O cada vez que me voy a dormir, hasta las 2 de la mañana me voy con el celular. Obvio que mi cerebro va a estar cansado y no va a rendir al otro día. Empiezo a observar qué es lo que me está generando una mala gestión del tiempo, para luego aplicar, como dijeron acá, técnicas específicas. Y una de ellas es esto, empezar a primero ordeno fijando claridad respecto a las metas que quiero. ¿Qué quiero lograr en los próximos 2, 3, 4 meses? No sé si sos estudiante o no, pero tengo que tener bien en claro eso. ¿Para qué? Para que esas metas luego yo las vaya, como se dice en algunos referentes de desarrollo personal, las vaya directamente generando en micrometas, es decir, fileteando. ¿Por qué? Porque así el cerebro evita esa sobrecarga y le es más fácil avanzar. Leticia se llama. Entonces, una técnica para eso es la llamada famosa técnica Pomodoro. Te dejo esto para que después busques y amplíes. Pero básicamente es una invitación a trabajar de manera cronometrada, es decir, en una gestión del tiempo, donde el estudiante que inventó esa técnica que refiere al tomate pomodoro en italiano, estudiaba así, 5 minutos, perdón, 15 minutos de técnica de estudio, descansaba 5, después estudiaba otros 15 minutos, descansaba 5, así durante 4 meses y después el descanso era más amplio, de 20 o 25 minutos. Eso se trabaja en módulos. Por eso es más fácil para el cerebro que vos te pongas la tarea de ordenar e ir trabajando por parte y no crees una meta abstracta que directamente te genera el efecto contrario. No es lo mismo decir, para bajarlo a algo concreto, tengo que arreglar todo el jardín, que decir, bueno, voy a empezar por acomodar estas 3 macetas, luego voy a cortar el césped, luego voy a acomodar aquellas florcitas de allá. ¿Ven? Hice que el cerebro vaya sectorizando cada módulo de trabajo y empiezo por uno, como dijo Gustavo. Empiezo por esto. ¿Cuándo? Mañana. Este es como tratar de responder algo como para que ella se lleve, ¿no es cierto?, una respuesta en base a lo que preguntó. Pero obviamente que es un tema para esa. ¿Otro método también? Otro método que aprendimos, como nosotros tenemos múltiples funciones dentro de la inmobiliaria, es no solamente dividir, sino que a la mañana que uno tiene más energía, ponerlo más pesado. Entonces, uno, cuando más energía tiene, hace lo más pesado y poco tiempo, pero todos los días. Entonces vos ya sabes que de tal hora a tal hora haces una cosa, de tal hora a tal hora haces otra. Entonces no tenés que pensar qué hacer, haces. Ahí sumó y aclaró. Perfecto. Gracias, Rebeca. Ahí aclaró Leticia, se llama. Te agradece. Muchísimas gracias. Sí, sí, creo que mi problema es tener muchos proyectos en mente. Claro, como hablamos. Bueno, gracias Leticia a vos. Y yo creo que si no tenemos más ping-pong de preguntas y respuestas, podemos ir cerrando, Gustavo. Como tú, yo creo que estamos en horario y si, y si no aparece ninguna pregunta más, vamos cerrando. Veo que no. Estamos, VIXA viene raíces. Gracias Leticia, gracias a todos los presentes. Gracias por estar conectados acá de manera virtual y a los que han asistido de manera presencial. Y nuevamente, gracias, querido Gustavo, como siempre. Te paso el Cierre y evolución. Jacqueline, los estamos leyendo. Jacqueline, muchas gracias, hermosa. Sí, la charla. Julieta, gracias. Diego Navarro, gracias, muy interesante. Saludos. Como siempre hacemos en el espacio de cierre, que ahí está, habilitadísimo el chat para hacer la mejor devolución a nuestros disertantes, que es el agradecimiento, así que está muy bueno leerlos. Muchas gracias, hermosa charla, dice Lorena. Barshi, muchas gracias a ustedes, muy nutritiva la charla desde Calamuchita. Gracias, Ale, excelente la charla, Sandra Bianco, CPI. Gracias, muy buena, Silvana. Hermosa charla, me quedé con gana de más, dice Noelia Taborda. María Jimena Barbero, muchas gracias, buenísimo la charla.
Marina Valor, muchas gracias Alejandro, como siempre, profesional. Hermosa charla, gracias, muchas gracias. Bueno, y siguen las devoluciones. Excelente disertación, muchas gracias. Jime Romeo, bueno, Jime, ¿cómo va? Muchas gracias, excelente y enriquecedora. Saludos a todos. Muchas gracias desde Cosquín. Qué lindo desde Cosquín. Muchas gracias, muy buena la capacitación. Ale, muy bien explicado. Saludos a todos. Ale, ¿recomendás algún curso de PNL? Bueno, lo has tocado y la relevancia y la importancia es clave y me animo atrevidamente a responderlo yo. Para cualquier profesional es clave manejar PNL. Excelente la capacitación. Bueno, y así sigue el chat. eh, bueno, siempre es muy motivante, fundamentalmente para nuestros disertantes e invitados, tener este tipo de evoluciones. Ale, como siempre, muchas gracias. Cuando hicimos la apertura, referenciamos que habíamos vivido un encuentro inmobiliario, no importaba la institución que lo haya organizado, y compartir esto como cierre y conclusión. Eran varios paneles, íbamos casi por el tercer panel y todos los inmobiliarios creyendo y se trataba de análisis de datos en el sector inmobiliario, y lo cierto es que los tres primeros paneles inmobiliarios no hablaron de información dura, no hablaron de la técnica de la profesión, sino vinieron a contar cuestiones desde la emocionalidad, desde las habilidades blandas, desde situaciones que tenían que ver con cómo comunicar. Jime fundamentalmente no trajo ni presentación y dio una charla espectacular con una oratoria brillante además, Jimena Arena, y esa inmobiliaria contaba cuestiones que tenían que ver con cómo comunicarse, cómo llevar al cliente con un servicio diferencial en donde tenía que ver con esto, con lo vincular, con lo relacional, que tiene que ver con esto exactamente, con empezar con conocerse uno mismo y poder establecer ese mejor puente con todo tipo de clientes. Así que la verdad que estamos muy gratificados de que hoy la temática siga siendo esto, porque creemos que los inmobiliarios han cambiado, como está pasando en todas las profesiones, y se está dando cuenta que la base sólida de un conocimiento técnico es fundamental, pero el nutrirse de esas bases sólidas tiene que ver con otras y nuevas habilidades que hoy son imprescindibles para el ejercicio profesional. Gracias, Ale, por seguir capacitándonos y abriéndonos la cabeza en esto. Bueno, les brindamos un fuerte aplauso virtual y los presenciales que estamos acá, Alejandro. Hasta la próxima capacitación para los que están y están muy enganchados con el programa de PISI. Mañana tenemos nuestro nuevo encuentro. Recuerden el programa Inducción al Corredor Inmobiliario. Recuerden que ya está difundiéndose y está activa y hay un proceso de inscripción interesante con una diplomatura exclusiva del CPI, que es la administración de consorcio, que se pueden sumar y que ya está en las redes la difusión de esa interesante diplomatura con realmente módulos muy atractivos y referentes muy vinculados a la diaria de la administración de consorcio. Así que aprovechenla. Administración de consorcio y conjuntos inmobiliarios muy amplia, así que aprovechenla para sumarse en un formato de diplomatura. Nos vemos y nos seguimos encontrando en estos espacios de capacitación, presencial o virtual o híbridos como ha sido este de hoy. Adiós, hasta luego. Dale. ¿Ah?